Bienvenidos a Noches Oscuras, el canal donde exploramos los misterios y terrores que emergen cuando el sol se oculta y la oscuridad cobra vida. Comencemos. Esta vez traemos la historia de Samuel, que era velador en una cabaña en la Sierra de Durango. La cabaña en la sierra. La cabaña de madera se alzaba solitaria en medio de la vasta Sierra del Silencio. La estructura, con sus ventanas rotas y su tejado medio derrumbado, había sido durante mucho tiempo un refugio para excursionistas y amantes de la naturaleza. Pero ahora, estaba abandonada y en descomposición, excepto por una figura solitaria que se encargaba de cuidarla, un hombre llamado Samuel. Samuel era un velador que había asumido la responsabilidad de mantener la cabaña en un estado razonable y vigilar el campamento que solía albergar alegres risas y emocionantes aventuras en el pasado. Sin embargo, su labor no consistía solo en mantener la estructura, también se enfrentaba a la extraña tarea de protegerla de los misteriosos ruidos y las risas que llenaban la noche en la sierra. Samuel había llegado a la sierra en busca de soledad y aislamiento. Había vivido una vida complicada en la ciudad y deseaba escapar del ruido, el caos y las complicaciones del mundo exterior. La cabaña parecía ser el lugar perfecto para hallar la paz que anhelaba. Sin embargo, desde la primera noche, descubrió que la soledad en la sierra venía con su propia carga de misterio y desasosiego. Las noches eran las peores para Samuel. La oscuridad de la sierra lo rodeaba, y los ruidos extraños y las risas inquietantes lo mantenían despierto. Las risas parecían surgir de la nada, como si alguien, o algo, se divirtieran en medio de la noche. Los sonidos eran lo suficientemente reales como para hacerle creer que no estaba solo, pero lo extraño era que no veía rastro alguno de presencia humana en los alrededores de la cabaña. No pasó mucho tiempo antes de que Samuel comenzara a mantener un registro de las noches en las que escuchaba los ruidos extraños y las risas. Anotaba cada incidente en un diario con la esperanza de descubrir un patrón o una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, la intriga se convirtió en temor y el diario se llenó de páginas de misterios sin resolver. Samuel estaba convencido de que había algo más en juego, algo que no podía explicar. Las risas a menudo se acompañaban de susurros incomprensibles que resonaban en la sierra como un eco lejano. Trató de grabar los sonidos con su teléfono, pero cuando los reproducía, los susurros eran aún más ininteligibles. Decidido a resolver el misterio, Samuel comenzó a explorar el bosque que rodeaba la cabaña durante el día. No importaba a dónde fuera, no encontraba pistas claras de lo que estaba ocurriendo durante las noches. La sierra guardaba su secreto celosamente, y Samuel se sintió atrapado en un enigma sin fin. El único elemento constante en su búsqueda era el río que fluía cerca de la cabaña. Samuel se aventuró más allá del río, explorando el terreno escarpado y los densos bosques. Con cada paso, se sentía más cerca de una respuesta, pero también más alejado de la seguridad de la cabaña. Una tarde, mientras caminaba junto al río, Samuel notó algo inusual en la orilla. Un objeto estaba semienterrado en la tierra, parcialmente cubierto de lodo y ramas. Con cuidado, lo desenterró y se encontró con un objeto extraño y antiguo, una máscara tallada en madera. La máscara tenía rasgos grotescos y expresiones aterradoras. Parecía ser de origen tribal, pero no coincidía con ninguna cultura conocida. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras examinaba la máscara y se dio cuenta de que era muy similar a una que había visto en un sueño recurrente que lo atormentaba desde que había llegado a la sierra. Samuel llevó la máscara de regreso a la cabaña y comenzó a investigar su origen. Se sumergió en libros y recursos en línea sobre artefactos tribales y máscaras ceremoniales. Descubrió que las máscaras como la que había encontrado a menudo se utilizaban en rituales y ceremonias que invocaban a espíritus ancestrales. El hallazgo de la máscara solo profundizó su sensación de inquietud. Comenzó a pensar que las risas y los ruidos extraños en la sierra podrían estar relacionados con algún tipo de ritual o actividad sobrenatural que involucraba a la máscara y al río. Determinado a resolver el misterio, Samuel decidió pasar una noche en vela en la sierra, observando el río y la cabaña. Había reunido cámaras y grabadoras de audio para registrar cualquier actividad inusual. La noche fue más inquietante que nunca. A medida que avanzaba la madrugada, las risas y los ruidos extraños comenzaron a llenar el aire. Samuel observó desde la cabaña mientras la luna brillaba en el cielo. A lo lejos, en la orilla del río, vio movimiento.
Figuras vestidas con túnicas oscuras y máscaras similares a la que había encontrado se congregaban en la orilla. Comenzaron a realizar una especie de danza ritual, susurros incomprensibles llenaban la noche y el río parecía tomar un tono oscuro y ominoso. Aturdido por la revelación, Samuel sintió un miedo indescriptible. Aquello que estaba presenciando era completamente ajeno a su comprensión. Y estaba fuera de su control. Temiendo por su seguridad, decidió escapar de la cabaña y adentrarse en el bosque para ocultarse de las figuras misteriosas. Perdido en la oscuridad y sin rumbo fijo, Samuel siguió corriendo. Los susurros y las risas lo perseguían, y las sombras parecían estirarse hacia él, amenazadoras. Finalmente, cayó al suelo exhausto y con el corazón palpitando de miedo. Samuel despertó en la cabaña con el sol brillando a través de las ventanas rotas. Había regresado a la cabaña durante la noche, pero no recordaba cómo había llegado allí. La experiencia en el bosque le parecía borrosa, como si hubiera sido un sueño aterrador. Decidió revisar sus grabaciones y fotografías de esa noche, pero descubrió que todos los dispositivos estaban en blanco, como si nunca hubiera registrado nada. La única prueba de su experiencia eran las páginas de su diario llenas de anotaciones y dibujos sobre la máscara y las figuras rituales. Samuel sabía que no podía quedarse más tiempo en la sierra. Había sido testigo de algo que trascendía su comprensión, y la cabaña había dejado de ser un refugio para convertirse en un recordatorio aterrador de las noches de misterio y susurros. Regresó a la ciudad, donde intentó buscar información sobre la máscara y los rituales que había presenciado. Sin embargo, no encontró nada que pudiera explicar su experiencia en la sierra. Los años pasaron, pero el misterio de las noches en la sierra y la máscara tallada en madera continuaron atormentando a Samuel. Nunca pudo encontrar una respuesta satisfactoria a lo que había presenciado. El tiempo pasó y la cabaña en la sierra volvió a la soledad, su misterio intacto y oculto en medio de la vastedad de la Sierra del Silencio. Las risas y los ruidos extraños continuaron llenando la noche, pero nunca se descubrió la verdadera naturaleza de las figuras oscuras y su oscuro ritual. La cabaña en la Sierra del Silencio siguió siendo un lugar de enigmas sin resolver, un recordatorio de que la sierra guardaba secretos que iban más allá de la comprensión humana. La historia de Samuel se convirtió en una leyenda local, una advertencia para aquellos que se aventuraran en la sierra. Nunca se descubrió el origen de la máscara o la razón detrás de los rituales en la orilla del río. La sierra, con sus misteriosas noches y susurros enigmáticos, se convirtió en un lugar que desafiaba la lógica y la explicación. Samuel, a pesar de no haber resuelto el enigma, llevó consigo el recuerdo de su experiencia en la sierra como un testigo de un mundo más allá de lo que podemos ver y comprender. Y mientras la cabaña en la Sierra del Silencio permanecía en silencio y en ruinas, el misterio de las noches en la sierra continuó siendo uno de los secretos más oscuros de la naturaleza. Hemos llegado al final de esta historia, gracias.